Mala noche. Basado en hechos reales de la vida de una suscriptora. Tuve la suerte de dar con el canal de YouTube y poder relatarles mi historia. Espero puedan entenderme al no darles nombre. Solo les puedo decir que vivo en una casa de renta junto con mis dos amigas a quienes me referiré como mis roomies, quienes también son compañeras de clases. Lo más que podré decirles es que vivimos juntas en Tepatitlán de Morelos y las tres estudiamos la carrera de psicología. Jamás había vivido un suceso paranormal en mi vida. Me han contado sobre ellos y lo que han vivido familiares cercanos. Incluso mi abuelito me ha recomendado varias cosas para saber qué hacer y actuar ante algo extraño. Actualmente mi vida consta solamente de estudiar. Así que muy seguido me desvelo, pero nunca me ha pasado nada. Hasta hace poco que viví una experiencia que jamás olvidaré y quisiera compartírselas para que no quede en el olvido. Creo que la mejor manera de iniciar a contarles lo que me pasó es de la siguiente manera. En busca de pasar una experiencia paranormal, nos encontrábamos platicando en la sala referente a ello. A lo que una de mis compañeras me comentó que quizás podía ayudarme, debido a que uno de sus hermanos tenía una tabla Ouija. Podía pedírsela para jugar y ver qué sucedía. Dentro de mi escepticismo y confiada de que no pasaría nada, le comenté que no sería mala idea que la trajera para jugar un rato. Y al día siguiente, mi compañera llegó con la Ouija. Me pareció interesante que la marca de la misma era de juegos de mesa. No parecía ser nada profesional. Nos sentamos las tres en la sala y para darle un mayor estado de misterio, encendimos algunas velas y apagamos las luces. No era tan tarde, aún se podía ver un poco de luz del sol ocultándose. Comenzamos con preguntas sencillas y torpes. Si reprobaríamos el examen del día siguiente, si nos casaríamos con alguien. Cosas bobas que, más que miedo, nos daba risa, pues entre nosotras nos contestábamos. Así, a una de mis compañeras se le ocurrió preguntar algo ya fuera de lo divertido. ¿Aún está aquí el espíritu de la niña que atropellaron el otro día? Recordé que hace unos días una de las vecinas había dejado su puerta abierta y la pelota de su hija salió de la cochera, y detrás de ella una niña pequeña corrió para agarrarla, pero fue atropellada por un camión de transporte público. Nos quedamos en silencio un momento, pues no pasaba nada. Mi mano ya estaba entumecida por tenerla tanto tiempo sobre la mesa, así que la quité sin esperar respuesta. Les comenté que solo eran juegos y tonterías, así que ya era hora de estudiar. Me comentaron que en un momento más se levantarían. Así que yo me despedí de ellas. Era una noche como cualquiera. Yo me encontraba en mi recámara estudiando para un importante examen al día siguiente. Era bastante tarde, que cuando me di cuenta ya pasaban de las 3 de la mañana. Hasta donde yo sabía, ya todas en la casa estaban dormidas. Podía sentir que el frío invadía el interior de mi recámara, y ni el café que tenía en mano me podía calentar. Así que decidí estudiar una hora más y dormir. El examen lo tendría a mediodía, así que no tendría problema si me prolongaba más y dormía más tarde. Siempre estudiaba con un poco de música al fondo, con el suficiente volumen para que no me distrajera, pero algo sucedió con la radio en ese momento, que empezó a distorsionarse sin razón alguna. La señal se había perdido completamente, quedando en pura estática. Me imaginé que quizás se debía por la hora, aunque en días atrás que estudiaba tan tarde no se perdía la señal. Me acerqué a ella para buscar la frecuencia, pero en todas las señales era el mismo resultado. Mejor apagué la radio para continuar con el estudio, pero en ese instante de completo silencio pude escuchar pasos en el pasillo de la casa. Esto me desconcertó. Por la hora no tenía que haber nadie levantado o despierto. Pregunté quién estaba ahí, pero nadie respondió. Me esperé unos segundos más, pero ya no volví a escuchar ningún ruido, así que decidí ignorarlo.
De tanto frío que comenzó a hacer, empezó a helar. Busqué el calentador en mi habitación y lo conecté. Ya empezaba a sentir la vista cansada. En ocasiones cabeceaba y concentrarme me costaba bastante trabajo. Me dio sed, así que antes de dormirme decidí tomar un poco de agua. Al salir de mi habitación y encender la luz del pasillo, pude ver que desde el otro extremo una sombra pasaba corriendo rápidamente. Me tallé los ojos, ya los sentía bastante pesados. Parpadeé varias veces pensando que se trataba de cansancio. Ya en la cocina, mientras tomaba agua, abrí las cortinas que daban hacia la calle, y siempre era mi costumbre ver a los alrededores, quizás solo para revisar y asegurarme que todo estuviera en orden, cuando detrás mío pude escuchar que alguien se reía. Me di la vuelta pensando que se podía tratar de alguna de mis compañeras, pero esa risa había sonado un tanto infantil. Empecé a sentir algo de miedo, así que me apresuré para regresar a mi cuarto a dormir. Sin embargo, al querer cerrar las cortinas, por fuera de la casa podía observar a quien parecía ser una niña. Tenía un vestido blanco de encaje, de tez morena y cabello corto. No me quitaba la mirada de encima. A mí me pareció bastante raro ver a esa hora a una niña sola en la calle. Parecía tener unos 3 o 4 años de edad. La piel se me puso de gallina cuando me comenzó a hacer señas, invitándome a salir de la casa. Por alguna razón, mi cuerpo se mantenía inmóvil al verla. Dentro de mí sabía que aquello no era normal, así que empecé a sentir más miedo, y de forma inconsciente le dije con la cabeza que no lo haría. Cerré la cortina rápidamente. El miedo me mantenía petrificada, y mientras recobraba la sensación en las piernas, caminé lentamente hacia mi habitación, y al apagar la luz de la cocina, por detrás de mí podía escuchar pasos. Es extraño decirlo, pero en ocasiones podemos sentir que alguien nos observa, pues podemos llegar a sentir su mirada. Así me estaba sucediendo en ese momento. Había algo o alguien que me seguía. Al llegar a la habitación, me apresuré con un par de zancadas para entrar a ella. Algo me quiso jalar de mi cuello, pues sentí que pasaron unos dedos detrás de mi cabeza, y cuando empujé la puerta, pude ver por el reflejo de un espejo que tengo en la pared que algo de estatura mucho más grande que yo estaba detrás de mí. No pude verle el rostro, lo tenía cubierto con su cabello. Sin embargo, estaba vestida con un vestido blanco de encaje. Cerré rápidamente la puerta con bastante fuerza. Esperaba que el ruido que hice despertara a alguien, pero no fue así. Aquello no se iba del pasillo y empezó a empujar la puerta. Yo ya estaba muy asustada y empecé a llorar. Le pedía a gritos que se fuera, pero aquello empujaba con bastante fuerza, hasta que finalmente se quedó en absoluto silencio. Pensé que ya se había ido, pero me sentía muy intranquila. No quería abrir la puerta y ver aquella cosa parada justo frente a mí, así que se me ocurrió mirar por debajo de la puerta. Recosté la cabeza, no se veía nada. La luz del pasillo estaba apagada, tal cual la había dejado. Busqué rápidamente mi teléfono para marcarle a mis roomies para que no salieran de su habitación, pero no tenía señal. Pude ver la hora, ya casi eran las 4 de la mañana, así que decidí poner el escritorio de mi computadora frente a la puerta para que lo que quisiera entrar no la abriera. Rápidamente quité mis cosas del escritorio y lo arrastré hacia la puerta. Fue cuando pude percatarme que una luz proveniente del pasillo se filtraba por debajo de esta. Me asomé nuevamente recostándome en el piso. No podía apreciar mucho, sin embargo, se notaba que alguien había encendido la luz. Pensé que se trataba de mis roomies y que habían escuchado todo el ruido que estaba haciendo, y cuando estaba por levantarme, un par de pies aparecieron del otro lado de la puerta. En ese momento empezó a tratar de abrir, lo cual no sé cómo fue posible que logró hacerlo. Rápidamente empujé el escritorio logrando cerrarla, mientras que lo que estaba del otro lado comenzó a golpearla.
Empecé a gritar por auxilio, pero nadie me escuchaba. No sabía qué pasaba con mis roomies. No podía entender por qué no me respondían o no escuchaban. Hasta que, nuevamente, hubo un silencio total. Yo ya no aguantaba. Aquello ya me tenía exhausta y no podía resistir más. Cuando escuché que alguien me hablaba por mi nombre, sentí un gran alivio, pues la voz se me hizo bastante familiar. Era de una de mis compañeras, y justo cuando estaba por abrirle, tuve una intuición extraña. Así que le respondí que ya le iba a abrir, pero en vez de eso, nuevamente me asomé por debajo de la puerta, y allí, frente a ella, había algo extraño que me observaba. Sus ojos eran oscuros, igual que platos redondos y negros. Se levantó rápidamente, le pedí que se fuera, que yo no tenía nada que ver con aquella cosa. No suelo ser muy creyente, de hecho, nunca me enseñaron a rezar, pero en ese momento hice lo que pude pidiendo que aquello se fuera. Después de ese momento, todo fue silencio otra vez. A la mañana siguiente, ya pasaban de las 8 de la mañana y alguien tocaba a mi puerta. Eso fue lo que me despertó. Sin darme cuenta, me había quedado dormida sobre el tapete. El escritorio aún estaba trabando la puerta y la voz de una de mis amigas me preguntaba si me encontraba bien. Ahora me sentía más segura y al abrirle a mi amiga me preguntó si todo estaba bien conmigo, pues no había salido a desayunar. Allí estaban las dos bastante tranquilas, sin decir nada de lo que había pasado en la noche. Les pregunté si no habían escuchado algo, pero ambas lo negaron. No supe qué pudo haber sido. Quizás solo había sido una mala noche y una mala experiencia. Así que les comenté que me iba a descansar para estar lista para el examen. Y cuando me encaminé, pude ver que en la sala estaba la tabla Ouija. No la habían recogido. Más bien, parecía que habían seguido jugando, y les pregunté si ellas habían jugado un poco más en la noche. Claro que sí, incluso te invitamos, pero creo que no nos escuchaste. Seguiste estudiando, pero no te preocupes, esa tabla ni sirve, no pasó nada. Mi abuelo me había contado que si no se sabía jugar bien con esas cosas, se podían dejar portales abiertos y provocar que demonios o espíritus nos molestaran. Les pedí que la guardaran, pero antes tenían que cerrar la sesión de su juego. No podían dejarla así. Sin embargo, las cosas no acaban aquí. Mi amiga, hoy en día, decidió deshacerse de aquella Ouija. Nos ha contado que aún con sus amigas e incluso con su esposo la jugaban en reuniones o ratos libres. Sin embargo, en su casa han empezado a suceder cosas extrañas. Una de sus hijas le ha comentado que ha visto a una pequeña niña con vestido blanco de encaje. Esta la busca hasta su cuarto y la invita a seguirla. Antes de que llegara a pasar algo, le hicieron la recomendación de matar a la Ouija. No solo quebrarla o romperla, sino más bien apuñalarla y rociarle agua bendita. Han pasado varios años desde que me pasó aquello. La verdad es que ahora mi percepción de eventos sobrenaturales ya cambió. Me los tomo más en serio y ahora procuro escucharlos con más atención. Gracias por leerme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.